que por cierto hay que advertir que el doblaje de esta película le han puesto una voz un poco repelente, que no hay que hacerle mucho caso. Con esa inocencia que, como tú dices, no es tanta inocencia, pero que al mismo tiempo retrata esa inocencia de una sociedad, de un pueblo que está cambiando, un nuevo país, que era pues, la Yugoslavia después de la guerra. Que están esperando a ver qué puede ocurrir con Tito, al mismo tiempo que está apareciendo, pues quizás todos los comisariados políticos estalinistas, y ese silencio terrible que va obligando pues, a tener, engañando al niño, engañando a las hijas, engañando a las hermanas y sobre todo creando esa especie de traición dentro de la familia, donde un cuñado puede mandar a otro a un campo de trabajo y destrozarle la vida. Este punto de retrato de una sociedad en posguerra recuerda un poco, como tú has dicho, al cine español de posguerra. Sí. Cuando recuperas como pues, la memoria antigua de lo que vivías en aquellos años, de la posguerra. A mí me parece muy interesante pues, cuando hablan también del cine, como cuando miraban un poco el cine de otros lados, como el italiano. Quizás, por ejemplo, yo a veces veo a Kusturica con una influencia muy feliniana en su obra posterior, ¿no? Se ve que ha visto mucho cine italiano y ahí está toda su emoción. Me gusta de todas formas, pues, ese punto de retratar esa triste posguerra, sobre todo en un país que ha estado toda la vida en guerra o en posguerra, porque luego, quieras que no, en ese caso, ha seguido con otras guerras y luego sigue otra posguerra, entonces no se sabe muy bien cuál es su posguerra actual. En fin, Kusturica, en esta película, yo creo que marcó también un momento, su época y un retrato de aquellos tiempos que lamentablemente tantas veces luego se repiten. Podemos verlo y... Muy bien, ¿no? Muchas gracias, es verdad. Es un país, Yugoslavia, que siempre ha estado en viaje de negocios, o sea que... Ahí en ese caso eran los años previos a la guerra, es decir, es que es tremendo el dibujo ese. Como dice Jorge, además recuerda mucho a cosas españolas. Esos domingos con la radio encendida. Todos los chicos, la radio, los partidos de fútbol, la gimnasia. Claro, todo ese mundo, es Juan Marsé. Es un mundo muy cercano a las posguerras. Las posguerras todas se parecen, todas son tristes, todas les falta luz. Los fotogramas tienen esa tristeza. Que parece que están congelados. Hay salud de pobre, es salud de pobreza y de pobres, ¿no? Yo creo que eso Kusturica lo ha hecho de una forma absolutamente magistral y, como dice Oti, no olvidando nunca el punto de emoción que se necesita para contar esas cosas. Yo creo que ese es el gran acierto del que está contando como un documento frío y terrible, pero con una emoción que a veces te fascina. Y desde luego el personaje del niño y el que recorta y pide cada vez que le den más celuloide de las películas, los partidos de fútbol, los goles que juegan, mientras se está desarrollando una telaraña enorme, no se sabe, silencio, lo que tú decías, Antonio. Ya preguntar es un delito, o sea que ya es una cosa tremenda. Yo creo que vista ahora es del 85. En el 90 ya saben ustedes qué ocurrió, que cayó también el muro. Vista ahora la película tiene un valor añadido sobre esa especie de espejo terrible que a veces da la historia sobre algunas películas, en contadas ocasiones. Yo creo que esta es una de ellas porque Papá está en viaje de negocios es una verdadera obra maestra del último cine que estamos viendo. Con todos ustedes, Papá está en viaje de negocios de Mir Kusturica. Bueno, aquí estamos, después de haber visto la película de Kusturica, que como decía yo hace ya un par de horas, era una película muy reciente, del año 1985, de las más recientes que hemos puesto, de las 3 o 4 más recientes. El 85 está prácticamente aquí al lado, no hace falta reseñar solo. A mí, a nivel personal, me gustaría decir que fallece en ese año una actriz que a mí siempre me gustó enormemente, que fue Simone Signoret, que era una actriz maravillosa que trabajó con Max Ophuls, con Clouseau, con Costa Gabras y sobre todo que estaba magnífica en Un lugar en la cumbre, la película aquella de Clayton por la que ella obtuvo el Oscar, y también en aquella película que era Casco d'Or, que hemos puesto aquí y que era maravillosa verla levantarse aquella mañana, ir a por café. ¿Te acuerdas? Tú vimos la película. Sí, esa es un prodigio de actriz, era maravillosa. Sergio Reggiani, cómo le preparaba el café y qué actriz más sensual y como muy inteligente. Tenía un libro muy bonito que se llamaba La nostalgia ya no es lo que era, porque fue una frase que vio escrita ella en Broadway, al lado de un teatro, y entonces ella analizaba parte de su vida, que curiosamente ahora está vuelta otra vez
pobreza y la miticidad que ya no va a acabar jamás, que es que Marilyn Monroe, que es ya eterna, bueno, y su marido, Arthur Miller, formaban un matrimonio junto con el otro matrimonio que venían de hacer Las Brujas de Salem, que era Yves Montand, Simon Signoret, lo que pasó en aquellos lugares del Beverly Hills Hotel. Hizo una película con ella, parece que se enrolló un poquito. Todo es una historia. Un ratito. Ella en su libro pasa un poco. Pero un par de tomas. Yves Montand hablaba, yo le hablé con Yves Montand después de todo esto, hablaba siempre excelencias, no de Marilyn, sino de su mujer. De Simón, vamos, de su exmujer. Es que además era bellísima de joven, luego de mayor parecía que era Sharon Stone de joven, ella, ese tipo de ojos. Y de la que hablaba excelencia Yves Montand, esto me ha colado, me dijo, no, pero yo la mujer más bella que he conocido en mi vida fue Edith Piaf. ¿Edith Piaf? ¿Ah, sí? Ante esa frase, habrá que reconocer que le venía la belleza. Le ponía más. No, la belleza interior sería. Y hablando de belleza, de las dos chicas de esta película, ¿cuál os gusta más? Como actriz y como mujer, porque las dos tienen algo... Tienen su punto. Quizás la gimnasta... La gimnasta es una chica de las de Leni Riefenstahl, de las que salía. Ese morbo que te da a ti de niño viendo en el colegio, las chicas haciendo la gimnasia. Están muy bien las dos. A mí me gusta mucho la inexpresividad, el aburrimiento que tiene en el rostro la mujer del protagonista, porque claro, esta mujer, ¿por qué va a ser alegre? Sí, todo es terrible en esa familia. Sí, tiene una escena tremenda, muy bonita y muy entre la comedia y el drama, y que se desparrama ya en drama cuando termina la escena, que es cuando están en la cama, en esa escena con el niño, ese barracón, y el niño, bueno, se mete en la cama y ella se queda allí con todo lo que tiene. El niño no les deja. No les deja. El niño es un cachondo. Es que el niño... Eso que es la parte de comedia, y que esa escena al final se derrumba en drama, y ellas, los otros dormidos y ella llorando. Es muy buena actriz esa. La película es curioso porque la película, yo creo que siendo una película de apariencia realista, en el fondo es una película que tiene muchos toques fantásticos y muchos toques mágicos. A mí me parece que la película está toda vista desde un punto de vista mágico, que es el punto de vista del niño. Y yo creo que en ese sentido de la magia, aparte de esas salidas sonambulescas del niño, es la presencia del cine. El cine es la magia, es la alegría, es salir de lo cotidiano. Una oportunidad de escaparse. Pero es maravilloso, ¿eh? Pero es que eso... A mí me parece también muy interesante el personaje del niño mayor, ¿no? De es el amante, el que amante del cine, el que va recogiendo bolas, que le va regalando al proyeccionista. Yo sobre eso quería decir, porque va dibujando sus dibujos animados. Es fundamental, y yo creo que ahí es donde eso grande que tenía Kusturica, y que lamentablemente para nosotros creo que no lo tiene ya su último cine, es eso grande que es la capacidad de crear una metáfora enorme, mucho más grande casi que su película, que es esa lo del sonambulismo. Es decir, si quieres perseguir tu sueño, has de ser sonámbulo, ¿no? Y eso que lo está diciendo su película a voces desde que empieza hasta que termina, y lo hace cinematográficamente porque es un director, es un cineasta de primera, o lo ha sido, con esa imagen fabulosa del niño, o sea, todo eso que era capaz de decirlo, me parece lo más grande que ha tenido este hombre como cineasta, y es lo que yo ahora le echo de menos en sus películas, que se ha quedado solo en la carcasa, en lo que es su propio estilo, que su estilo es interesante como el de tantos otros, pero ha perdido esa pegada que tenía metafórica, esa pegada de decir mucho más de lo que... Bueno, metafórica y de análisis real de la situación, porque por ejemplo, el momento en que el tipo en el tren pide 2 lápices de labios está clarísimo, eso no es la metáfora. Claro, sí que es un grandísimo bueno, para cineasta. esta otra mujer lo tiene todo claro en su cabeza, es decir, que hay que pasar por esa experiencia, como ha pasado él, para saberlo. Es un director de primera y es... Hombre, pero yo te he dicho que para mí probablemente es una de las 2 o 3 mejores películas de los años 80. Sí. No, y además la película, como políticamente, como análisis o crítica o lo que sea de la época que retrata, es de una enorme inteligencia, de una enorme habilidad y muy sutil, porque está hecha toda base de pinceladas que parecen casi un poco como no demasiado profundas, pero unidas todas ellas, es una crítica feroz. Bueno, el despacho del cuñado ese da miedo.
Ese despacho da miedo entrar Con el en ese ventilador. despacho. Está el ventilador. Da miedo, porque ¿Cómo está él es retratado? culpable. ¿Cómo está retratado? Es decir, cómo está, donde lo Curioso primero porque- que te da, claro, porque te da miedo porque tienes las aspas del ventilador lo más La cerca otra vez que tienes. sale el ventilador Impresionante. es en la otra escena con el comisario político de la otra ciudad, que también hay un ventilador. Sí, pero además esa evolución que me parece el muy lujo, interesante, el lujo. que puede ser evolución de generación desde el principio de este padre de Mesa, que en el momento en el que está en el tren, él se siente muy seguro con la situación, con su amante, con su señor.